Quiero invitarlos al capítulo 23 del libro de los Reyes, el capítulo 23 del 1, vamos a leer del 1 al 3 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor. Al finalizar el mensaje, vamos a orar por la niña Emily Kailani González Echeverría. Vamos a orar por la niña que nos han solicitado al terminar el mensaje. Vamos a la palabra del Señor. Dice así, Segundo de Reyes, capítulo 23, del 1 al 3. Entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos, con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Amén. Gloria al Señor. Vamos en esta ocasión a continuar con la meditación de el reinado de Josías. Lo empezamos el jueves. Seguimos entonces con esta enseñanza maravillosa. Ya sabemos que el capítulo 23 habla de las reformas que Josías hizo en el reino del sur, es decir, en Judá. Josías, igual que Ezequías, su bisabuelo, siguió el camino de David, siguió los caminos de David y no el camino de su padre Manasés, el camino de su padre Amón y su abuelo Manasés. Entre Ezequías y Josías, estoy diciendo esto porque hablamos hace 8 días de Ezequías y vimos que Ezequías, entre las 6 cosas que Ezequías hizo, la primera fue, tomó su decisión de servir al Señor y no como sus padres que habían servido a los Baales. Entonces decimos que entre Ezequías y Josías pasaron 57 años, porque al rey Ezequías lo sustituyó su hijo Manasés. Su hijo Manasés gobernó el reino de Judá durante 55 años. Después de Manasés quedó Amón, su hijo, y él solo reinó 2 años. Pero esos 57 años fueron años de apostasía gruesa. Cuando digo apostasía gruesa es porque Manasés hundió al reino de Judá y a Jerusalén, lo hundió en la idolatría hasta no más. Si Ezequías destruyó 5 ídolos de Astarot o de Acera o de Baal, Manasés mandó a hacer 10 imágenes de Baal. Es decir, Manasés duplicó la maldad la duplicó, la maldad de sus antepasados, porque Ezequías había limpiado el reino de toda la idolatría y había ordenado que se celebrara la Pascua. Pero Manasés vino con todo y restauró todo lo malo que Ezequías su padre había hecho. Cosa muy triste. Amón siguió los pasos de su padre Manasés. Por eso decimos que fueron 57 años de apostasía terrible, espantosa. Miren, el reino del norte, formado por 10 tribus, ya estaban en cautiverio
en el norte. Asiria los había llevado en cautiverio. Dios le estaba dando todavía otra oportunidad al reino del sur, es decir, a Judá. Y Dios estaba tratando con cada rey que gobernaba Judá. Y había aquella posibilidad de que Judá, el reino del sur, se salvara. Pero después del reinado de Manasés, Dios dijo: Judá se va también. A Judá también la voy a sacar de la tierra, los voy a expulsar, también se irán en cautiverio. Ya no bajo el imperio de los asirios, sino ahora sería el imperio de Babilonia. Pero después de Manasés y de Amón, Josías ha sido grandes reformas, como hoy lo veremos. Pero aún así Dios dijo: el reino se va, van a ser llevados en cautiverios por la maldad de Manasés. Así que fueron 57 años de terrible apostasía. El libro de las Crónicas nos cuenta que Josías comenzó a reinar de 8 años, debido a que en los tiempos de su padre Amón hubo una rebelión y lo mataron, lo asesinaron. Y Amón no tenía hijos más que Josías. Entonces los que apoyaban el reino de David en Judá, los que apoyaban a la descendencia de David, colocaron al hijo de Amón, que era Josías, en el trono de 8 años. Era un niño de 8 años. El libro de las Crónicas dice entonces que Josías comenzó a reinar de 8 años. Pero también dice el libro de las Crónicas que Josías, a los 16 años de edad, 8 años reinando ya, a los 16 años comenzó a buscar al Dios de David, su padre. Empezó a buscar a Dios, al Dios de David. Y dice el libro de las Crónicas también que a los 20 años de edad, Josías comenzó a limpiar Jerusalén y Judá. Estos son los pasos que nos da el libro de las Crónicas. Comenzó a reinar a los 8 años, a los 16 años comenzó a buscar a Dios, y a los 20 años empezó a limpiar el reino de Judá de toda esa mugrosa idolatría que había invadido el reino del sur. Eso lo encontramos en el segundo libro de las Crónicas, en el capítulo 34. Así que veamos hoy rápidamente 6 cosas que hizo Josías para restaurar, para reformar, para transformar el reino del sur y llevarlos otra vez a la obediencia del Señor. 6 cosas que hizo Josías. Número 1, mandó a reparar la casa de Jehová. Dice la historia de los reyes que la casa del Señor, la casa de Jehová, hecha por Salomón, donde se le rendía culto a Dios, al Dios de Israel, la casa estaba abandonada. Estaba abandonada y deteriorada. Algunas partes se habían dañado. Y entonces Josías mandó a reparar la casa, o sea, el templo del Señor, el templo de Jehová. Y en los trabajos de reparación, el sacerdote Hilcías encontró entre los escombros, entre todo lo abandonado, encontró los pergaminos que contenían nada menos que la ley de Moisés, la Torá, la ley que Dios le había dado a Israel a través de Moisés. Encontraron los pergaminos entre los escombros. Entonces los sacerdotes leyeron lo que decía la ley. Inmediatamente fueron a ver al rey Josías y le dieron la noticia: hemos encontrado los libros que hablan de la ley, los libros que escribió Moisés. Y entonces Josías pidió que se los leyeran los sacerdotes. Cuando Josías escuchó la lectura de la ley, es muy probable que escuchó lo que decía Deuteronomio 27, 28 y 29,
que habla de las bendiciones y las maldiciones que vendrían sobre el reino de Israel si ellos obedecían o desobedecían a Dios. Las bendiciones si ellos se mantenían en la obediencia de la ley. Las maldiciones si ellos dejaban al Señor y quebrantaban la ley, violaban la ley. Cuando Josías oyó las maldiciones que vendrían sobre la nación, ¿saben qué hizo Josías? Rasgó su vestido. Me dan ganas de ilustrarlo rasgando mi camisa, pero es nueva. Me encantaría ilustrarlo. Si alguien me regala una, yo lo hago. Pero eso fue lo que hizo. Rasgó sus vestidos, rompió sus vestidos, se angustió de tal forma cuando escuchó las maldiciones que estaban por caer sobre el reino por causa de la desobediencia, por haber abandonado la ley. El rey Josías se angustió de tal manera, y este es el segundo punto. Él se angustió al escuchar la lectura de la ley, cosa que debiera suceder en nuestra vida siempre. Cuando leemos la palabra de Dios o cuando escuchamos lo que dice la palabra de Dios, debiéramos tener esa sensibilidad, debiéramos ser sensibles a la palabra del Señor. Es muy triste, por años he visto eso. Se está predicando en la iglesia y doy gracias a Dios porque la mayoría están en un silencio tremendo. Yo sé que están poniendo atención, están preocupados o están agradecidos o están pensativos. Eso es bueno, pero no falta alguien o algunos hermanitos que no escuchan la palabra, no la escuchan. Algunos están platicando allá, aprovechando que se encontró con el hermano y tenían que hacer un negocio, tenían que platicar. Allá se ponen a platicar, otros están comiendo. Eso lo he visto por años. Pobrecitos los hermanos, porque se pierden la bendición de escuchar la palabra del Señor. Josías, cuando escuchó lo que decía la ley, a Josías le impactó eso. Y ese es el segundo punto. Se angustió al escuchar la lectura de la ley. Ya lo dijo el apóstol Pablo: por la ley es el conocimiento del pecado. Dijo Pablo: yo no sabía que codiciar es pecado hasta que supe que la ley dice no codiciarás, porque por la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, cuando Josías escucha la lectura de la ley, se da cuenta de la gravedad en que están, del peligro en que están. Se da cuenta él que el castigo y las maldiciones están por caer sobre el reino de Judá. Se angustia y, en tercer lugar, Josías manda a consultar a una profetisa que se llamaba Hulda para saber el futuro que le esperaba al reino de Judá, al reino del sur. En tercer lugar, entonces, manda a consultar a la profetisa y entonces la Hulda le dice a los sacerdotes: esto es lo que ha dicho el Señor. Vienen tragedias. Judá va a ser destruida. La ciudad de Jerusalén va a ser quemada. Pero por cuanto te angustiaste cuando escuchaste mi palabra, no lo haré en tu tiempo. Morirás en paz. Después de que tú mueras, yo haré lo que he dicho y lo haré por causa de Manasés, que me provocó tanto a ira. Esa fue la palabra que dio Hulda. En cuarto lugar, Josías convoca al pueblo, a todo el pueblo, sacerdotes, levitas, ancianos, gobernadores, profetas y sacerdotes, a todos los convoca al templo. Y allí delante del templo él mismo lee la ley para que todos escuchen. Qué impresionante. Qué hombre para convertirse a la palabra del Señor. De veras, Josías es uno de los grandes del Antiguo Testamento por eso, porque no hubo otro que se convirtiera a la palabra de Dios como él. Así que leyó ante todo el pueblo, reunidos en los atrios del templo, leyó toda la ley
todo lo que decía la ley de Moisés. Y en quinto lugar, Josías le dijo al pueblo que hicieran un pacto ese día. Hagamos un pacto de lealtad, volvámonos a Dios y hagamos un pacto de que nunca vamos a dejar al Señor. Y todo el pueblo dijo amén, hagamos un pacto. Hicieron el pacto de servir a Dios y no volver al pasado, no regresar a la apostasía o a la idolatría. Hicieron un pacto. Y en sexto lugar, después de que Josías leyó la ley e hizo que el pueblo pactara lealtad con el Señor, Josías emprendió lo que se conoce como las reformas de Josías. Josías empieza a limpiar Jerusalén, Judá. Empieza a hacer una limpieza total, que usted lo puede encontrar en todo el capítulo 23. Este capítulo lo leímos el 2 de noviembre, el martes. Pero si usted va al día con la lectura de nuestros devocionales, usted lo leyó y tal vez meditó en ello. Pero escuche, Josías en sexto lugar destruyó toda la idolatría que se había metido en Judá. Esto es lo que hizo Josías. Número uno, sacó del templo de Jehová los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Astarot y para las estrellas. El templo estaba lleno de trastos con los cuales se adoraba a Baal, a Astarot y a los ejércitos del cielo. En segundo lugar, quitó a los sacerdotes idólatras que quemaban incienso en los lugares altos, en los lugares elevados. Ya de eso ya expliqué un día que eran los lugares altos. Entonces quitó a los sacerdotes idólatras que quemaban incienso en los lugares altos. Pero oiga esto, esos sacerdotes quemaban incienso a Jehová, a Baal, al sol, a la luna y a los signos del zodíaco. Eso dice el verso 5. No eran sacerdotes levitas, eran sacerdotes que el pueblo o que los reyes paganos, los reyes malvados de Judá habían colocado según su propio deseo. No eran levitas, eran sacerdotes idólatras. Los quitó Josías, los quitó, los mandó a volar, los echó de Judá. Ellos estaban, como dije, encargados de quemar incienso en los lugares altos, a Baal, al sol, a la luna y a los signos del zodíaco, pero también le quemaban incienso a Jehová. Por eso hablé hace 8 de lo que significa mezclar las religiones, ese sincretismo religioso en el cual cayó el pueblo de Israel y en el cual cayó la iglesia en estos 2000 años. He dicho más de una vez que el cristianismo que hoy conocemos, no el evangelio, el cristianismo como religión, es un cristianismo un cristianismo mezclado, es un sincretismo religioso, mezclado de verdad y mentira, de cristianismo y paganismo. Eso es el cristianismo que hoy vemos. Así que en ese sincretismo cayó Judá. En tercer lugar, Josías sacó la imagen de Astarot o de Acera. Era una imagen de una mujer, de una deidad femenina. Algunas veces se le llama Acera, algunas veces se le llama Astarot. Pues esa imagen estaba en el templo del Señor, en el templo de Jehová. Pues Josías sacó la imagen de Acera, la sacó del templo, la quemó y la convirtió en polvo. Eso dice el verso 6. También dice que Josías derribó todos los altares que estaban a la puerta del palacio real. Habían altares en las puertas del palacio. Dice también el capítulo 23 que Josías profanó el lugar donde el pueblo sacrificaba a sus hijos a Moloc. Había un lugar exclusivo, un valle donde estaba la imagen de Moloc. Allí
iba el pueblo a quemar a sus hijos, a sacrificar a sus hijos. Posiblemente Josías en su infancia vio eso. Posiblemente él vio cómo los niños eran quemados en los brazos de Moloc y oyó el llanto, el lloro, la angustia, el tormento de los niños, y eso le impactó tanto. Pues Josías hizo eso, profanó el lugar, Tofet se llamaba el lugar, profanó el lugar donde el pueblo sacrificaba a sus hijos. No cabe duda que Judá había caído muy bajo. También dice el capítulo 23 que Josías quitó del templo los caballos que estaban dedicados al sol. Mira hasta dónde habían llegado. En el atrio del templo, ahí estaban cierta clase de caballos de los mejores que el pueblo, los sacerdotes, los reyes habían dedicado al sol con sus respectivas carrozas. Y había un día especial cuando se hacía una procesión dedicada al sol. Una procesión dedicada al sol donde los caballos sagrados con sus carrozas sagradas salían a exhibirse ante el pueblo. Era idolatría. Caballos consagrados al sol con sus respectivas carrozas. Dice que Josías los sacó del templo y quemó las carrozas. Derribó los altares que estaban sobre la azotea de la casa del rey. En la azotea de la casa del rey habían altares a los ídolos. Dice también que profanó los lugares sagrados que Salomón había dedicado a Astarot, a Quemus y a Milcón. Judá estaba hundida. Dice el capítulo 23 que Josías quebró todas las estatuas de Astarot que fueron halladas en el país. Dice también que Josías barrió con todos los encantadores, con todos los adivinos, con todos los terafines y con todas las abominaciones, así dice el texto, que se veían en Judá. Los terafines eran imágenes en miniatura, ya sea de Astarot, de Milcón, de Baal, de quienes fueran, imágenes en miniatura que eran adorados en los hogares, eran ídolos caseros, terafines, dioses chiquitos que Israel tenía en sus casas para adorarles, y hacían sus altares ahí para ellos dentro de sus hogares. Eso hizo Josías, limpió a Judá de toda esa porquería religiosa. Hermanos, como dijimos hace 8, Ezequías puso las cosas, hablando de Ezequías, el bisabuelo de Josías, puso las cosas en su lugar y llamó las cosas por su nombre. ¿Sí se acuerdan del C8? Lo dijimos. Y después de esto, Josías ordenó que todo el pueblo celebrara la Pascua a Jehová. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos? Aleluya. Aleluya. Porque no se puede celebrar al Señor algo que no está en el corazón. Primero tenían que sacar de su corazón toda esa suciedad, toda esa basura religiosa, para poderse consagrar y ahora sí comer el pan y comer el cordero y celebrar todo el ritual de la Pascua. Josías ordenó que se hiciera la Pascua. De la Pascua hablé el jueves, por la Santa Cena. Pero dije el jueves que entre la Pascua que celebró Ezequías y la Pascua que celebra Josías habían pasado 75 años. Y vimos esto, 75 años que el pueblo no celebró la Pascua. Eso sí alegraba al diablo que el pueblo no celebrara la Pascua, porque decíamos que la Pascua era la primera fiesta del año, era la primera fiesta con la que empezaba el año, el calendario judío.
Se celebraba en el primer mes, el día 14 del mes, era la primera fiesta. No era la fiesta de medio año ni la fiesta de fin de año. Era la fiesta con la que se iniciaba el año. ¿Por qué? Porque la Pascua era para recordar la liberación de la esclavitud. Era para recordar que un cordero había sido degollado, inmolado en lugar de los primogénitos, y que por la sangre de ese cordero salpicada en las puertas, el primogénito de cada hebreo no había muerto cuando el ángel de la muerte pasó sobre Egipto. Ellos, como vimos el jueves, tenían que hacer esto cada año como estatuto perpetuo. Tenían que hacerlo como ritual perpetuo cada año. Así lo dice el capítulo 12 de Éxodo. Cada año tenían que hacerlo el primer mes del año. Y dice Éxodo: y cuando tu hijo te pregunte, ¿por qué comemos el cordero? ¿Y por qué comemos panes sin levadura? ¿Y por qué comemos en esta cena hierbas amargas? Ustedes le explicarán a sus hijos todo el significado de la Pascua. 75 años los hijos no escucharon esa historia. 75 años en las casas no se celebró la Pascua. No se dio gracias por la liberación, por la liberación de la esclavitud. ¿Eso qué significaba? Bueno, significaba que el pueblo simplemente se olvidó de Dios y se olvidó de la ley, de la palabra del Señor. Los hijos quedaron vagando en la ignorancia, y ahí iban los hijos. ¿Qué iban a hacer los hijos? Seguir adorando a los ídolos que sus padres adoraban. Y decíamos, hermanos, que para nosotros somos el pueblo del pacto, el pueblo del nuevo pacto. Y la Santa Cena sustituye la Pascua. Y qué malo es que nosotros no, o tal vez porque no lo sabemos, pero subestimamos el pan y la copa. Y decimos: hoy es Santa Cena, no voy. O decimos: yo no tomo la Santa Cena porque ando mal. La Santa Cena es para recordar que éramos esclavos y ahora somos libres. La Santa Cena es para recordar que Jesús no está muerto, está vivo. Es para recordar que Jesús viene otra vez. Cada vez que comemos el pan y bebemos la copa, estamos diciendo: Jesús vendrá otra vez. Al no hacerlo, estamos negando esa verdad. Al no hacerlo, estamos omitiendo esa verdad. Si ni siquiera expresamos esa verdad a través de la cena del Señor, ¿cuánto menos vamos a dar testimonio verbal? Es de suma importancia que usted le diga a sus hijos: hijos, nosotros somos cristianos evangélicos, nosotros somos cristianos nacidos de nuevo, nosotros comemos el pan y bebemos la copa cada principio de mes para recordar que éramos esclavos. Tu papá era un borracho, un idólatra, pero ahora adoramos al Dios vivo. Creemos que Jesús murió por nosotros, resucitó por nosotros, se fue al cielo, pero va a venir, y sus hijos van a quedar impresionados. Y si esto cada mes, 12 veces en el año, todos los 5, 6, 7, 10 años que sus hijos escuchen esa historia de usted, ¿usted cree que ellos se van a apartar de la fe? No. Pero ese es el peligro. Ese es el peligro. Me encantó la enseñanza del sábado, porque se decía
que los cristianos todavía conservan lugares altos. Conservan lugares altos dedicados al trabajo, al dinero, al placer, a la televisión. Lugares altos dedicados a la tradición, a la fiesta. Hoy no vengo al culto porque es el cumpleaños de mi papá. O sea, su papá lo va a salvar. ¿Es más importante su papá que el Señor? Pregunto. Y me puso la piel de gallina porque decía, se dijo ayer, este año aquellos hermanos que idolatran las carreras de caballo van a tener una prueba contundente, porque domingo, el 25 de diciembre es domingo, y van a tener que escoger entre los caballos y el Señor. Acuérdense que Josías sacó los caballos que estaban consagrados en el templo. ¿Qué ídolos tiene usted todavía en su corazón? Hay lugares altos en su vida dedicados a algo que no es adoración al Dios verdadero. Así que la Santa Cena sustituye la Pascua y debemos hacerlo con todo el corazón, con toda la pasión, porque estamos preparándonos nada menos que para el regreso de Cristo. Gloria a Dios. Hermanos amados, gloria a Dios, dele al Señor ese aplauso. Aleluya, aleluya, aleluya. La Iglesia Católica hace la Eucaristía cada vez que haya oportunidad. Todas las veces que hay misa hacen la Eucaristía. Eso es la comunión, lo que nosotros llamamos la Santa Cena. Nada más que ellos tienen la hostia la tienen como un ídolo, porque bueno, eso es otra cosa. Ya no quiero hablar de eso, no quiero hablar de eso ahora. Hay mucha diferencia entre la Eucaristía y la Santa Cena. Otros llaman a la Santa Cena la Santa Convocación y lo hacen cada año. Bueno, Pablo dice que cada vez que lo hagamos, sepamos que la muerte del Señor recordamos hasta que Él venga. Todas las veces que ustedes hagan esto, la muerte del Señor conmemoran hasta que Él venga. No hay días, ni meses, ni tiempos determinados para hacer la Santa Cena. Sería bueno hacerla cada primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana, hermanos? Hoy. La semana está empezando hoy. En nuestro concepto de tiempo tenemos la idea que la semana comienza el lunes y termina el domingo, pero en realidad el domingo es el primer día de la semana. El domingo es el inicio de la semana. Por eso es maravilloso estar aquí, por eso es importante empezar la semana adorando al Señor. Usted viene el domingo a alabar al Señor, está empezando bien, está empezando con el pie derecho, está empezando bien, está empezando la semana dedicada al Señor, dedicado al Señor. Este tiempo tal vez usted lo está sacrificando, pero lo está poniendo se lo está dando a lo mejor, que es al Señor. Y realmente podríamos celebrar la Santa Cena cada domingo. Eso sería ideal. Nada más que si lo hacemos en la mañana sería santo desayuno. Pero mire, lo hacemos la primera semana del mes. Cada primera semana del mes celebramos la Cena del Señor. Es algo que debiéramos de esperar con expectativa. Ya viene la Cena del Señor, ya se acerca la Cena del Señor. Vamos a conmemorar su muerte y vamos a recordar que Él viene. Vamos a celebrar nuestra libertad. Somos libres del pecado, somos libres del imperio de Satanás. Ya no servimos al faraón ni al diablo, servimos al Dios vivo. Eso es la Santa Cena. Gloria a Dios.
Yo concluyo entonces. Quiero que lea conmigo Segundo Reyes capítulo 23, verso 25. Con esto terminamos. Dice: no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón. No hubo otro antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón. ¿En qué momento se convierte? Cuando escucha la lectura de la ley. De todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés. Ni después de él nació otro igual. Escuche esto. La verdadera conversión causada por la palabra de Dios produce cambios radicales. Los verdaderos creyentes no son medios creyentes. Los verdaderos creyentes no somos creyentes tibios. Los verdaderos creyentes sabemos de qué lado estamos, porque Jesús dijo: el que no es conmigo es contra mí. El que no trabaja para mí, trabaja contra mí. No hay medias tintas, no hay punto intermedio. No puedo decir yo soy cristiano, pero eso le pasó a Israel. En los lugares altos quemaban incienso a Jehová y al mismo tiempo le quemaban incienso a Baal. Eso no se vale. Usted no puede estar con Dios y con el diablo. Usted no puede estar en el reino de Dios y en el mundo moral. No. Una verdadera conversión trae cambios radicales. Y al mundo le va a extrañar que usted sea radical. Pero ni modo. Jesús dijo así: si alguien quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz, sígame. Si leemos el Nuevo Testamento, está repleto de versículos donde se amonesta al creyente a romper con su pasado, a divorciarse de su vida vieja, su vida antigua. Despojados del viejo hombre, dice Pablo, el cual está viciado a los deseos engañosos. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójense de todo eso, dice Pablo. No se contaminen ni de carne, no eviten toda contaminación de carne y de espíritu, dice Pablo. Bueno, hay muchísimo que podríamos mencionar, pero este es el principio. La verdadera conversión que causa o que trae o que produce la Biblia en el individuo trae cambios radicales. Un verdadero cristiano no es un medias tintas, no es un medio creyente. No, señor. Una verdadera conversión nos lleva a un punto donde decimos: yo estoy de este lado, soy del reino, pertenezco al reino de Dios, Cristo es mi Señor. Punto. Nada más que eso. No podemos estar danzando para el Señor y bailando para el diablo. No. Ay, que celebremos el Día de la Madre y pongamos marimba aquí en la iglesia. No, Señor, eso no es posible. Eso no entra en la cabeza de una vida cristiana radical. Tal vez esto nos lleve a ser legalistas, pero yo prefiero ser legalista porque esto es lo que me dice la palabra de Dios. Yo veo en Josías una conversión radical. No perdonó nada. Al final, miren, mandó a degollar a muchos sacerdotes y los quemó sobre los altares de Baal.
Los mandó a quemar sobre los altares de los ídolos. Conversión radical. No podemos hoy, es decir, no podemos hacer nada contra la idolatría que ha cundido al mundo religioso. Hay idolatría, pero tremenda idolatría en el mundo religioso. Y no hablo de idolatrías subjetivas, sino objetivas, reales que se palpan. Imágenes de madera, de yeso, de metal o de lo que sea, que siguen siendo veneradas o adoradas y celebradas. No podemos estar de un lado y del otro, hermanos. Josías nos deja un ejemplo contundente. ¿Cuántos de nosotros nos identificamos con Josías? Mire, hermano, es que esto es decisivo. A la iglesia de la Odisea, en el capítulo 3 de Apocalipsis, Dios le dice: ojalá fueras fría o caliente, pero por cuanto no eres fría ni caliente, sino tibia, te vomitaré de mi boca. No podemos estar en un punto intermedio. No podemos estar sirviéndole al Señor y estar disfrutando de las cosas que tienen que ver con este mundo, que están bajo el poder del maligno. Es una decisión que tenemos que hacer, amados hermanos. El mundo tiene que ver que los creyentes pertenecen al reino de Dios. Somos del reino de Dios, y el reino de Dios no es el mundo. Jesús dijo: si mi reino fuera de este mundo, vendría un montón a ayudarme, pero mi reino no es de aquí. Y el Señor dijo: ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. Si fueran del mundo, el mundo los amaría, pero no son del mundo. Aleluya. Vamos a estar de pie en esta mañana. Josías nos deja esta lección. Él se convirtió cuando escuchó la ley del Señor. Cuando escuchó la palabra de Dios, su corazón se rasgó, su corazón se dobló, se quebró. Su conversión lo llevó a cambios radicales. Pero ¿sabe qué fue lo triste? Dios le dijo: no voy a destruir a Judá en tu tiempo, porque te convertiste, pero por los pecados de Manasés, Judá será destruida. Dios no es condescendiente con el pecado, con la iniquidad, con la apostasía. Dios es Dios, y Él no comparte su gloria con nada. Él es Dios. Y como dice aquí, Josías se convirtió al Señor de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas. Esto es lo que dice el primer mandamiento: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Eso es lo que Dios espera de nosotros, hermanos. Vamos a cerrar nuestros ojos. Gloria a Dios. Usted ha decidido seguir al Señor. Esa fue la decisión capital que usted ha tomado en su vida. Esta es la decisión más contundente, más significativa, más trascendente. Es la decisión más importante en su vida. Es como haber salido de Egipto, de la esclavitud, para no volver atrás jamás. Antes de orar, quiero que entonemos una pequeña alabanza. Vamos a alabar al Señor.